Muy buenos días para todos y muchas bendiciones les deseo de parte de Jorge Barón, su familia. Hoy es un día de bendición porque millones de células, miles de sistemas, cientos de órganos, todo lo que está dentro de nosotros está perfectamente conectado para que podamos despertar, para que podamos hablar como estoy haciendo en este momento, para que podamos respirar. El universo. Científicos dicen que si la Luna tuviera un movimiento de grados, provocaría catástrofes en la Tierra. O sea, todo es un equilibrio tan perfecto que no podríamos sino decir gracias, Señor, por el diseño perfecto de tu creación, de la vida, de todo lo que nos das. Hoy te damos la gloria y la honra y decimos buenos días, Señor. Hoy compartimos un día más el devocional Caminando hacia el Padre con Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Y compartimos un fragmento de la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en una isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Padre eterno, te damos la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que a través de esta escritura nos hables en el Espíritu, nos ministres, nos bendigas, nos guíes en esta batalla que nos corresponde el día de hoy. Una batalla que muchas veces la ganaremos si derrotamos al ser interior, a ese que se levanta en contra de la obediencia, de lo bueno, de lo correcto, de lo que tú nos estás enviando a hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy compartimos otro fragmento más del libro de Apocalipsis, el último libro de la Escritura. Se dice que es el quinto evangelio de nuestro Señor Jesús, ya que continúa la historia, pero es un libro a donde se encuentran muchas palabras proféticas, símbolos, tipologías y demás argumentos para prepararnos para la venida. Para mí es un libro de preparación, un libro donde el creyente tiene que entender que afrontará retos en los cuales Mateo 24 nos advierte, el que persevere hasta el fin este será salvo. La perseverancia es una facultad que no todas las personas tienen. Es muy fácil emocionarse. Yo hablaba, hay muchos latinos como yo que somos muy emocionados para arrancar los proyectos, pero de todos esos muchos que somos emocionados, que somos una chispa cuando arrancamos todo, son muy pocos los que se permanecen y se mantienen y son constantes, perseveran hasta el final. Entonces hay que evaluar en qué estamos nosotros. Si somos muy buenos para iniciar, pero somos malos para terminar las cosas que empezamos. Acá el apóstol nos está hablando acerca de, primero que todo, se reconoce hermano. Esta escritura está dirigida a unas iglesias específicas de Asia y él se llama a sí mismo vuestro hermano. O sea, está hablándonos de la hermandad que empieza después de la venida de nuestro Señor Jesús, ya que Él nos llama a nosotros hermanos porque somos hijos de un solo Padre. Es la primera afirmación de la paternalidad divina.
en la palabra del Señor. Recordemos que en el antiguo pacto no se habla de Padre, se habla de Señor, se habla de deidad, se habla del Adón, de la divinidad de Jehová, como lo decían antiguas predicaciones, se habla de Yahvé y algunos términos con los que se refieren al Padre, pero ninguno como Padre, como en nuestros tiempos que podemos decir Padre Santo, que muchos lo exclaman, pero la verdadera raíz de donde viene la paternalidad es a través de nuestro Señor Jesús, ya que se identifica como Hijo único de Dios y de ahí en adelante nos da el privilegio de ser adoptados. Y dice el Señor, copartícipe en la tribulación, copartícipe en el reino, en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, ya que por causa de esa creencia, de la fe de nuestro hermano Juan, sucede que fue enviado a la isla de Patmos como un castigo. Fue tomado preso, prisionero, por causa de la palabra de Dios. Patmos era una isla desierta donde solamente le esperaba al apóstol Juan morir de inanición, de enfermedad, de soledad, imagínate una prisión para una sola persona, abandonado completamente. ¿Y por qué? Por creer en Jesús. Este era el pago por, porque él había creído. Pero el pago que le daba el mundo, ¿no? Porque el pago que el Señor le da es un privilegio, es una corona de vida, es una promesa eterna. El mundo paga mal, porque por cuanto ellos eran egoístas y no aceptaban lo que el apóstol Juan estaba haciendo, ni los demás apóstoles, ni los demás creyentes, así que los condenaron a muchos, los sacrificaron, los mataron a otros, los encarcelaron y hicieron toda clase de maldad con ellos. Entonces, desde allí el apóstol está escribiendo esta carta y empieza de esta manera, relatándoles la por ventura donde había llegado a causa del amor a nuestro Señor Jesucristo. Y dice él, yo estaba en el Espíritu. Mira, acá uno como oyente tiene que analizar muy bien las palabras y a continuación vienen grandes descripciones de cosas venideras, pero a través de símbolos e imágenes inexplicables como dragones, como muchas situaciones que de pronto a nuestro parecer son como de un Armagedón, de una guerra, de, de algo como, como explicado ambientalmente con figuras literarias muy difíciles de comprender. Pero es que desde aquí arranca algo que tenemos que entender todos los creyentes y los lectores bíblicos. Él estaba en el Espíritu. Y en el Espíritu se nos habla, primero que todo, en el Espíritu se nos habla un lenguaje espiritual. Para comprender al Espíritu hay que estar en el Espíritu. Y ahí es a donde vienen toda la cantidad de contradicciones, a donde vienen la cantidad de estudios que muchos que creen ser sabios en estos tiempos quieren analizar a su forma de ver la palabra del Señor, pero con contextos científicos, y por eso no les va a dar por ningún lado. Este libro es espiritual y el traductor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar una explicación lógica de todas las cosas que acontecen en el Apocalipsis. Así que el apóstol Juan empieza diciendo, estando yo en el Espíritu del Señor. Así que ahí empieza a relatar que oyó detrás de él una voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En estos tiempos, estas iglesias estaban conformadas por grupos de creyentes que habían nacido a través de todos los viajes y todas
las misiones que habían empezado los apóstoles y diferentes seguidores del Señor para poder llevar la palabra. Y se habían empezado a desarrollar dentro de esta región pequeñas iglesias, a las cuales el apóstol Juan envió esta carta, ya que habían empezado con muy buenas intenciones, pero tal vez durante el camino, y como todo pasa, mi hermano, como te digo, cuando todo empieza, empieza muy bonito, pero a lo largo del tiempo, cuando tú empiezas una misión, empiezan a haber problemas y dificultades, porque el creyente, vuelvo y lo repito, es muy fácil llenarse de conocimiento, es muy fácil emocionarse por una palabra, pero lo complicado para el creyente y lo de más importancia es mantenerse, ser constante en las cosas del Señor, en la palabra, en la oración, ser constante en el aprendizaje bíblico, en los ayunos, ser constante en participar en la obra. Y entonces esa inconstancia da como resultado ataques del enemigo que vienen a destruir lo que el Señor había establecido a través de muchos misioneros que habían dado la vida, como el apóstol Juan en este momento, encarcelado en una isla y iba sentenciado a morir en ella. Por lo tanto, estas buenas intenciones eran atacadas por todas partes, pero hoy en día te puedes dar cuenta. Quisieron callar la boca del apóstol enviándolo a esa isla abandonada, desértica, pero hoy, 2021 años después, en relación más o menos al tiempo que estamos viviendo, más de 2000 años después, digámoslo mejor, todavía leemos la última carta del apóstol. Todavía tenemos conocimiento de esta escritura. Así que lo que el Señor empieza, el hombre no lo puede acabar, sí lo va a atacar. El hombre sí lo va a atacar. Porque o si no, de hecho, nunca el apóstol Juan hubiera estado prisionero. Pero lo que no sabe el hombre es que con sus ataques está cumpliendo la palabra del Señor. Está de alguna forma obedeciendo. Porque a través de todas esas ataques, de todo ese sufrimiento que les hicieron pasar a los predicadores, a los apóstoles, a los hombres y mujeres que predicaban la palabra, pues hicieron que se diseñaran estas cartas, se escribieran estas cartas, estando el apóstol Juan en el Espíritu. Y como qué relación tan grande tiene una vida de sufrimiento con el Espíritu. Yo digo que en los peores desiertos de nuestra vida, en los momentos más caóticos y difíciles, somos más perceptibles a la voz del Espíritu. De hecho, el ministerio de nuestro Señor Jesús empieza en un desierto, a donde el Espíritu mismo le lleva y donde tiene una comunión perfecta. Acuérdate de Isaías, de los profetas que tuvieron que pasar grandes pruebas, algunos dormir en cavernas, dormir en el piso, estar hambrientos completamente y fueron guiados por el Espíritu. Entonces, obviamente era el ambiente específico, perfecto para escribir una carta de preparación, repito. El Apocalipsis para mí es: iglesia, prepárate, iglesia, despierta, porque estas iglesias están conformadas en Asia, pero para los tiempos del apóstol Juan, pues obviamente muchas iglesias de Europa, muchas iglesias de América, muchas iglesias del mundo entero no estaban conformadas. Pero tomamos esta palabra en el Espíritu para que el Señor también nos hable y nos ministre acerca de qué camino estamos tomando realmente. ¿En qué estamos? En los que se emocionan al comienzo y empiezan todas las cosas bien, pero en el camino se van retirando, en el camino se van dando por vencidos, en el camino van entregando esa batalla. El Apocalipsis es una dura reflexión, porque ahorita viene el trato a cada una de las iglesias y es un llamado de atención a la conducta, a lo que estás haciendo, no lo que tú crees, porque todos creen y dicen: yo creo en Dios, yo creo, sí, hay un ser superior, todos creen, pero ¿quién se conduce según lo que el Señor desea? ¿Quién hace la voluntad? Solamente
los que escuchan su voz, y su voz no la vas a escuchar en la televisión, en las películas, en las novelas, en vivir una vida de entretención, en el celular, en el computador, en poniéndole más atención a todo. La voz del Señor la vas a escuchar cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú dedicas tiempo a tu relación a través del Espíritu. Y el Espíritu te habla cuando tú dejas de satisfacer tanto la carne y empiezas a satisfacer el Espíritu. El ayuno es una de las obras más impresionantes que el Señor nos dejó para prepararnos espiritualmente para recibir algo, para entender el lenguaje del Señor. Padre precioso, te damos la gloria y la honra, Señor, porque es tu palabra, Padre. Finalmente es tu escritura, es tu lenguaje, es lo que tú quieres hablar. Esta palabra está escrita y traducida a muchos idiomas para que muchas personas pudieran escucharla. Pero el mensaje espiritual es uno solo. El Espíritu Santo habla en un solo idioma y ese idioma es la palabra perfecta del Señor al corazón del ser humano. Él no se equivoca. Él tiene unas, eh, tiene, tiene unas explicaciones, tiene unas formas de compartir, de hacer perfectas que no tienen nada que ver con los diseños humanos. Nuestros alfabetos están llenos de errores, los tergiversamos, los transformamos, los transliteramos y etcétera. Y hacemos del mundo lo que vemos, pero el idioma de papá es perfecto. Y cuando él dice, no matarás, no matarás. Lo puedes traducir y tratar de cambiar a tu forma de ver, pero finalmente te va a enseñar lo mismo. No matarás. Es solamente un pequeño ejemplo, pero el Señor tiene espiritualmente una forma de guiar a cada ser humano. Por eso hoy delante del Señor, delante de nuestro Padre eterno, delante de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesús y nuestro Señor, de su Santo Espíritu le pedimos a Él que nos bendiga, que nos ayude a entender que es dejando tantas cosas que hemos traído del mundo, hemos querido combinar con la palabra, con la vida espiritual, cuando no tiene nada que ver, nada que ver. Hay obras llenas de cantidad de cosas del mundo que no necesitan. Tú no necesitas impresionar a nadie en un púlpito con cosas extravagantes del mundo. La palabra es suficiente para transformar los corazones. La palabra es suficiente para levantar a los enfermos, para seguir transformando las vidas, porque eso es espiritual, mi amado hermano. Eso no tiene nada que ver con la carne, ni con el intelecto humano. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, como dice el apóstol Juan, por tanta misericordia y paciencia que tienes. Hoy hay tiempo, hermano. Desde que respires hay tiempo de arrepentirte, de seguir un buen camino. Padre precioso, hoy te damos la gloria y la honra y te damos gracias por un día más de vida. Y ahora nos corresponde a nosotros hacer realidad y vivir en esta palabra. Muchas gracias, Señor.